Vamos a tomar la palabra del Señor para el día de hoy en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Amén. Si usted me acompaña, se pone en pie, lo busca en su Biblia. Libro de Lucas, capítulo 19. Vamos a leer solamente los versículos 1 al 4. Gloria al Señor. Una historia quizá demasiado conocida, un episodio bíblico que a lo mejor te ha leído 1000 veces, pero algo tendrá el Señor que decirnos a través de esta palabra. Amén. Libro de Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 4. ¿Quieres saber el título del mensaje? ¿Curiosidad o necesidad? Ese es el título de la palabra. ¿Curiosidad o necesidad? Amén. Vamos entonces a la lectura de la Biblia. Lucas capítulo 19, versículos 1 al 4. Dicen así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La iglesia, ¿cómo dice? Amén. Aleluya. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, amén, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque habría de pasar por allí. Amén. Tome asiento, que el Señor le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Hermanos amados, hay tantos episodios o historias bíblicas con personajes bien particulares, que yo creo que usted cuando era niño, o usted también a sus niños le fue enseñando, y muchas veces de estos personajes a los niños uno les contaba historia para que se quedaran dormidos. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, la historia de Jonás en el vientre del pez? Historias así como bien particulares. Daniel en el foso de los leones. David con la onda frente a Goliat. Y esta, la de Zaqueo, el que se sube al árbol. Pero hermanos queridos, cuando nosotros nos adentramos en la palabra, y esto deja de ser una simple historia, deja de ser un simple cuento, como muchas veces para nosotros nos lo hicieron ver, nos damos cuenta de la profundidad, el propósito y los planes que Dios tiene a veces en este tipo de cosas. Amén. Ahora, ¿por qué le puse por título esta palabra? ¿Curiosidad o necesidad? Pues yo no sé si usted se habrá hecho la pregunta alguna vez. ¿Qué buscaba Zaqueo? ¿En qué andaba Zaqueo? ¿Por qué le interesaba tanto ver quién era Jesús? ¿Cuál era la idea? ¿Qué lo motivaba? Porque yo creo que a todos nos motiva algo, ¿amén? Amén. Sí, porque yo le podría preguntar a usted, ¿por qué usted vino a la iglesia hoy día? ¿Por qué está aquí? ¿Por curiosidad, por necesidad o por gratitud? ¿Por qué está aquí hoy día? Porque a todos nos mueve algo, a todos nos mueve algo. Porque hay gente que anda curioseando, y hay. Pero hay gente que viene cargando una necesidad y necesita que alguien lo ayude. Pero hay otros que tienen una tremenda gratitud y la quieren expresar, la quieren dar a conocer. Entonces, cualquiera de estos tres motivos. Pero yo quise tomar solamente estos dos de Zaqueo. Curiosidad o necesidad. Porque sería bueno ver quién era Zaqueo, por hermano. ¿Quién era Zaqueo? La Biblia dice claramente que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Hermano, aquí quiero hacer notar algo. No hubo lugar donde Cristo llegara que algo no pasara. No hubo lugar donde Cristo entrara que algo no sucediera. Porque Jesús era noticia. ¿Alguien dice amén a esto? Amén. Jesús era noticia. Hermano, donde Cristo llegaba, donde Jesús pasaba, ciudad donde Jesús llegaba, había algo sucedía, algo sobrenatural, algo especial, algo distinto, algo que no conocían, sucedía. Porque el Señor es sobrenatural. Aleluya. Entonces, donde Él llegara, algo sobrenatural
ocurriría. Entonces la voz se corría y decían, viene Jesús, viene Jesús. Y como venía precedido, hermano, miren qué interesante es esto. Jesús siempre venía precedido de algún milagro, de alguna obra prodigiosa. Siempre venía precedido de algo que había sucedido. Entonces la gente ya estaba como en antecedentes. Viene Jesús, viene Jesús. ¿Se acuerdan ustedes los años aquellos cuando vino a Chile el evangelista Gigi Ávila? Hermano, y se despoblaba Santiago, se despoblaba la capital. ¿Por qué? Porque las noticias corrían y la gente sabía que en ese predicador había una unción de Dios. Había algo que Dios movía, algo que Dios hacía. Yo recuerdo, hermano, el Parque O'Higgins. El Parque O'Higgins se llenaba cuando venía el evangelista Gigi Ávila. Hermano, cuando vino el evangelista Jimmy Swaggart a Santiago, 3 días en el Estadio Nacional, que fueron también mi plataforma. De ahí partí yo trabajando en la radio en los 3 días de la cruzada evangelística del hermano Gigi Ávila en el año 1986 en el Estadio Nacional. Entonces, todo tiene un principio, todo tiene algo, hermano. Cuando vino Rex Sambar con su familia al Estadio Nacional nuestro, también se llenó, hermano, se llenó. Y la pregunta era esa: ¿a qué iba esa gente? ¿A qué iba? A curiosear, a conocer cómo era el evangelista, qué vestimenta traía, cómo hablaba, cuáles eran sus gestos, o alguien iba porque tenía una necesidad. Gloria a Dios. Entonces todo ocurre por algo. Pero ahora viene Jesús, hermano. Viene Jesús. No es cualquier persona, es Jesús. Entonces Zaqueo, hermano, cuyo nombre es Zacarías, pero en el diminutivo le decían Zaqueo. Es como a José cuando le dicen Pepe. Claro. O a Ignacio que le dicen Nacho. Bueno, a Zacarías le decían Zaqueo, porque el nombre original de Zaqueo era Zacarías. Pero en el diminutivo le decían Zaqueo. Y este hombre, que no era cualquier persona, mire, escuche bien, dice la Biblia que era jefe de los publicanos. Nosotros en la Biblia nos vamos a encontrar con 4 títulos en los testamentos, con 4 títulos. Y para que no entremos en confusión en los 4 títulos, se los voy a explicar. Estaban los publicanos, los fariseos, los saduceos y los escribas. ¿Se acuerda usted? Entonces, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta religiosa de los judíos antiguos que se creían buenos. Ellos se creían buenos. Por eso que cuando hay una persona que tiene actitudes como que él es mejor que todos, se le dice, este es un fariseo, este es un fariseo. Cuando todo lo ve malo, todo lo ve mal, todo lo ve mal, todo lo ve mal, es un fariseo. Porque los fariseos se consideraban buenos. Y para demostrar que eran buenos, ¿qué hacían? Usaban largas túnicas blancas y se hacían bien bonitos por fuera. Por eso que el Señor tuvo una expresión para ellos. ¿Se acuerdan lo que les dijo? Sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados, porque por dentro están llenos de gusanos. Gloria a Dios. ¿Y Jesús no tenía pelos en la lengua, hermano? Jesús no tenía pelos en la lengua para decir las cosas. Entonces los fariseos eran los que se consideraban buenos, mejores que otros. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran un partido político que habían formado los judíos antiguos. Era un partido político. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas tenían 2 labores. O eran los que escribían las escrituras y las explicaban, pero también los escribas eran los que llevaban las correspondencias de los reyes, de los emperadores. Sí, tenían labores bien especiales. Pero ahora vamos al personaje que nos convoca hoy día. Un publicano. ¿Qué era un publicano? ¿Alguien sabe qué era un publicano? Cobrador de impuestos. Ese era el publicano, el cobrador de los impuestos. Entonces ahora dígame, debe haber sido una persona muy querida. Debe haber sido un tipo muy querido por el pueblo. Hermano, era el más odiado del pueblo. Era el más odiado del pueblo, el publicano, el cobrador de impuestos. Y Zaqueo, hermano, no era solo un publicano, era jefe de los publicanos. Es como decir, era el jefe de los que cobraban. Lo remarca el Señor. Dice que era publicano y era rico. Punto 1. ¿Por qué era rico? ¿Cómo se había hecho rico?
cómo había obtenido toda la riqueza, si él mismo lo reconoce después delante del Señor, él mismo lo reconoce. Entonces, hermano, el punto es este: la corrupción ha existido toda la vida. Amén. Toda la vida ha existido la corrupción. Ahora, ¿de qué raza era Zaqueo? Porque los publicanos no eran cualquier persona. Fíjese que eran judíos importantes, que postulaban. Era como cuando se va a construir algo y se envían ¿cómo? Las licitaciones. Ellos se ganaban las licitaciones para ser publicanos. Y Zaqueo se ganó la licitación para ser cobrador de impuestos. Y luego se transforma en el jefe de los cobradores de impuestos. Entonces hizo una riqueza. Él hizo una riqueza. Hermano querido, pero este hombre, a pesar de ser jefe de los publicanos y ser rico, este hombre quiere ver quién es Jesús. Gloria a Dios. Quiere ver quién es Jesús. Cuando usted estaba en el mundo, porque habrá alguno aquí que no nació un curador. Cuando usted estaba en el mundo, ¿alguna vez le llamó curiosidad por saber quién era Jesús? ¿Le llamó curiosidad por saber cómo era Jesús? Cuando escuchaba a la gente que hablaba de Jesús, le llamó la atención y decir, me gustaría saber cómo es Jesús. Y a lo mejor eso lo trajo, a lo mejor eso lo arrastró, a lo mejor eso lo movió a llegar un día a una iglesia y se estableció en ella cuando se dio cuenta quién era Jesús. Ahora la pregunta que yo hice fue esta: ¿qué es lo que había en Zaqueo? ¿Había una curiosidad o había una necesidad? Porque leyendo bien el texto, uno podría decir, fue una curiosidad. Porque el texto dice, y quería ver quién era Jesús. Amén. Dice, quería ver quién era Jesús. O sea que podría decir, era un copuchento. Un copuchento que quería, no sé, ir a curiosear ahí por lo que estaba pasando. Pero hermano, cuando uno tiene una curiosidad, la curiosidad tiene límites. Tiene límites. Por ejemplo, Zaqueo tenía 3 límites. Se los voy a mencionar. La primera limitación que tenía, la dice la Biblia. ¿Cómo era? Bajo de estatura. Era pequeño de estatura. Como era pequeño de estatura, tenía el primer problema. El primer problema, la primera limitante. Él no podría ver a Jesús porque a Jesús lo rodeaba una gran multitud rodeaba al Señor. Entonces, como era pequeño de estatura, él no lo podría ver. Ahí tenía un primer problema. Un curioso, apenas tiene un problema, se retracta y se va, se devuelve. Dice, ¿para qué si no lo voy a lograr? ¿Para qué voy a insistir? Ahí tenemos un primer problema. Segundo problema, era odiado por la gente. Una persona que es odiada por la gente no se expondría. Si usted sabe que a usted lo odian, iría donde lo pueden insultar, donde lo pueden agredir, donde le pueden decir de todo, ¿iría? No. Por cierto que no iría. Entonces un curioso no se va a ir a meter a un lugar donde sabe que lo odian, donde sabe que lo pueden agredir, donde sabe que lo pueden insultar y donde sabe que puede tener problemas. No iría. Se hubiese devuelto. Entonces, ¿por qué le estoy hablando todo esto? Para ir descartando. ¿Era curiosidad o era necesidad? Pues entonces, ni la estatura, ni el odio de la gente lo hace retractarse. Y aquí viene la otra parte importante, hermano. Cuando una persona tiene una curiosidad, no haría prácticamente el ridículo. Disculpe que se lo diga de esa forma. No haría prácticamente el ridículo. Menos Zaqueo, que es importante, que es el jefe de los publicanos, o sea, una persona reconocida, no habría hecho el ridículo, porque si la gente lo odia y está arriba de un árbol, oiga, lo pueden agarrar a piedrazos, qué sé yo, con tal de herirlo. Pero él sobrepasa aquello. Y mire lo que hace. Se sube arriba de un árbol. Hermano, ¿usted se ha puesto a pensar en esto? ¿Sería curiosidad? Ya no es curiosidad. Si él ha superado 3 difíciles situaciones: su estatura, el odio de la gente, y trata de ver la forma de cómo lo hace. Hermano, mire, lo voy a comparar esto con los 4 amigos que llevaron al paralítico.
¿Se acuerda de aquello? Los 4 amigos que llevan al paralítico. Hermano, algo tenía Zaqueo en una intuición. Miren, los 4 amigos del paralítico hacen esto. Ellos llegan a la casa donde está Jesús. Llevan al paralítico en su cama. Eso significa lecho. Lo llevan en la cama, o no sé, en la hamaca, no sé lo que haya sido en ese tiempo. Y llegan a la casa donde está Jesús. Miran por todas partes y la casa estaba... ¿Cómo estaba la casa? Llena. Vuelvo a lo de delante. Donde Jesús está, hay multitudes. Donde Jesús esté, hay multitudes. Gloria al Señor. Entonces llegaron a la casa y la casa estaba llena. A lo mejor miraron una ventana y la ventana estaba llena. Porque la gente en ese entonces acostumbraba a sentarse en las ventanas. ¿Por qué se lo digo? Porque resulta que en una oportunidad cuando Pablo estaba predicando y la palabra se estiró y se estiró y se estiró, el que estaba sentado en la ventana se cayó. ¿Se acuerdan o no? Amén. El que estaba sentado en la ventana se cayó por la ventana. Entonces la gente acostumbraba a sentarse en las ventanas porque eran de adobe, no tenían celosías ni rejas. Entonces la gente se sentaba en las ventanas. Entonces ellos miraron los amigos, no hay por dónde. Está la puerta, no hay por dónde. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Podrían haber dicho, imposible, imposible, un obstáculo. ¿Pero qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Hermano, hicieron una abertura en el techo. En el techo. O sea, todo un esfuerzo, todo un sacrificio. Porque tenían una necesidad. Pero no era una necesidad directa, era una necesidad indirecta. Pues era una necesidad por su amigo, por el amigo que estaba paralítico. Pero aún así, hermano, una necesidad es mucho más que una curiosidad. Amén. Entonces, ¿qué hicieron? Subieron al techo al paralítico y luego, hermano, lo descolgaron, lo dejaron bajar. Alguien dijo una vez, lo dejaron caer. No, lo dejan caer, se quebra. No, lo bajaron hasta donde estaba el Señor. ¿Y qué resultó? ¿Cuál fue el resultado? El paralítico sanó. Gloria a Dios, porque donde Cristo está, hay milagros. Donde Cristo está, hay milagros. Dilo conmigo, donde Cristo está, Hay milagros. hay milagros. Milagros sobrenaturales, creativos, de lo que sea. Pero donde Cristo está, siempre algo sucederá. Y si Cristo está aquí ahora, a pesar del boche que nos meten desde el lado, Dios algo puede hacer. Algo Dios puede hacer. Gloria a Dios. A pesar de todo, si Dios está aquí, Dios puede hacer un milagro. Amén. Siempre y cuando usted no haya venido por curiosidad y haya venido por necesidad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, Zaqueo se sube al árbol. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Jesús sabía el nombre del enano ese? Amén. Amén. Pero alguien le dijo, va a haber un enano arriba de un árbol, se llama tanto. No. Es que a eso es lo que yo iba, eso es lo que le iba a preguntar. Yo no sé cómo se llama el compañero de Giselle, no sé. Creo que le vi una vez a San Fernando, pero no conozco su nombre. ¿Se imagina que Dios lo llamara por su nombre el día? Y él diría, ¿qué él le dijo? ¿Cómo me llamo? Es que Dios no necesita que nadie comente nada. Amén. Porque Dios es espíritu. Porque Dios es espíritu. Y Dios sabe cuando alguien le anda buscando por algo. Dios lo sabe. ¿Lo cree usted? Dios lo sabe. Entonces Zaqueo, ¿qué hace? Se sube arriba del árbol. Está arriba del árbol. Viene la multitud. Viene la multitud, hermano. Miren qué tremendo es esto. Zaqueo está arriba del árbol. Yo no sé si la gente le gritaría cosas porque lo odiaban, no sé, pero a lo mejor se las decían. Pero ¿sabe lo que hacía Zaqueo? A palabras infecciosas, a oídos penicilínicos. Yo no escucho nada. Yo quiero ver a Jesús. Quiero saber cómo es Jesús. Quiero saber quién es Jesús. ¿Sabe usted por qué mucha gente no viene a las iglesias, no va a las convocatorias? Por lo que pueden decir los amigos, por lo que pueden decir los vecinos, por lo que pueda decir la familia. Pero cuando alguien tiene una necesidad, haga cualquier cosa por estar cerca de Jesús, por estar cerca de Jesús. Gloria a Cristo. Hermano, y ahí está Zaqueo arriba del árbol. Arriba del árbol. Y de pronto se acerca la multitud y alguien le grita hacia arriba, ¡Zaqueo! ¿Se imagina? ¡Zaqueo! Baja.
baja de ahí. No le dijo, ¿qué estás haciendo ahí? No, Zaqueo, baja ahora, y escucha esto, y date prisa. Amén. Date prisa. Amén. Y ve a tu casa. Y ve a tu casa. ¿Por qué? Porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. Aleluya. Porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. ¿Cuánta gente dice, no, yo no estoy preparado para recibir a Cristo hoy día? No, yo no estoy en condiciones de hacerlo. Y si el Señor dijera, no, es que hoy es el día, hoy es el día, hoy yo quiero entrar en tu casa. Gloria a Cristo. Entonces, hermano, está Zaqueo arriba del árbol, con todos sus problemas. Zaqueo es un hombre rico, lo tiene todo, todo, pero tiene un vacío en su corazón. Ahí hemos descubierto ahora la necesidad de Zaqueo. Él es rico, debe haber tenido una tremenda hacienda, hogar, qué sé yo, pero él tiene todo y tiene un vacío en su corazón. Lo odian. Él es persona no grata. Él es una persona que no puede llegar a cualquier parte porque la gente dice, ahí va el ladrón, el sinvergüenza, el usurero, el qué sé yo. Y él sabía que era así. Pero yo no sé cómo Zaqueo pudo saber, o por lo menos siquiera creer de que Jesús no le iba a decir eso. Que Jesús no le iba a decir eso. Y Jesús le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Usted sabe qué significa la palabra necesario? Significa es de esta manera, no hay otra forma. Necesario significa tiene que ser así. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Hay alguien hoy día que en esta sala que le diga, Señor, yo necesito que hoy usted entre en mi corazón, que usted tome el gobierno, el dominio central de mi corazón. Gloria a Cristo. Y dice que Zaqueo sale corriendo, hermano. Sale corriendo y llega a su casa. Zaqueo tenía una familia. Y debe haber tenido una muy buena familia, muy bien constituida. Porque él llega y da órdenes. Hermano, cuando alguien no tiene autoridad en su casa, no puede dar órdenes. Amén. ¿Es así o no? Cuando un jefe de hogar no tiene autoridad en la casa, no puede dar órdenes. Pero Zaqueo llegó y dio órdenes. Dio órdenes. Dijo, preparen lo mejor. Preparen lo mejor. Hagan una fiesta, porque tengo un invitado. Escuchen, no noten el término. Yo estoy parafraseando esto. Tengo un invitado. Alguien diría, no, es que Jesús se hizo el invitado. Es que Jesús, Él no es un invitado. Jesús donde llegue, Él es dueño. Él es dueño. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en Él habitan. Jesús no es invitado en ninguna parte. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en Él habitan. Él solo viene a tomar el lugar que le corresponde. Viene a tomar el lugar que es de Él. Entonces Zaqueo dice, preparen lo mejor, porque viene un amigo, y seguramente le preguntaban, pero ¿quién es tu amigo? ¿Cómo es tu amigo? Zaqueo habrá dicho, bueno, yo tampoco sabía cómo era, pero hice todo un esfuerzo por conocerlo. Hermano, y cuando llega Jesús, Zaqueo abre de par en par las puertas de su casa. ¿Se acuerda usted cuando a veces hemos dicho, usted puede abrir su corazón? Cuando decimos a veces, usted podría abrir su corazón para que entre Cristo. Bueno, Zaqueo abrió las puertas de su casa. Abrió las puertas de su casa. Y seguramente cuando vio que el Señor venía y llegando, tiene que haberle dicho, Señor, entra. Señor, entra. Es humilde mi casa. A lo mejor hay mucho desorden en mi casa. A lo mejor hay muchos vacíos en mi casa. A lo mejor hay muchas cosas que ordenar en mi casa. Pero eres bienvenido, eres bienvenido, eres bienvenido. Porque sabía usted que Jesús vino a ordenar lo desordenado y a llenar lo vacío. Cristo vino a eso, a ordenar lo que está desordenado y a llenar lo que está vacío. Y si en esta tarde hubiera aquí un corazón vacío o un corazón desordenado, Cristo no viene a criticarte. Cristo no viene a hacerte pedazos. Cristo viene a decirte, yo vine para dar vida y para dar vida en abundancia. Gloria al Señor. Y Zaqueo le dice, entra, por favor, entra en mi casa. Y
Jesús entra a la casa y dice: Zaqueo, he preparado una fiesta. He preparado una fiesta para ti. Eres bienvenido. Y Jesús entró. Y cuando está Jesús con Zaqueo en su hogar, dice que la gente afuera comenzó a criticar. ¿Sabe? Siempre te criticarán, hermano. Amigo, siempre te criticarán. Hay un término vulgar, dice: por angas o por mangas, alguien va a hablar mal de ti. Sobre todo al que le hiciste un favor y después no le quisiste hacer un segundo favor, ese te va a criticar más todavía. Te va a criticar más todavía. Alguien dijo una vez: si alguien te critica, si alguien me critica por ahí, tú lo sabes, dile cuánto me debe. Amén. Amén. Entonces, hermano, lo criticaron. Dijeron: ah, está comiendo con un pecador, está comiendo con un estafador. Ven que no es lo que dice. Hermano, sabe, yo y usted debemos tener claro algo. Cuando yo rindo mi vida a Cristo, cuando yo rindo mi corazón a Cristo, cuando yo dejo de creer en mí, comienzo a creer en el Señor, yo tengo que creer en esto: Dios aboga por mí. ¿Le ha pasado a alguien esto? Dios aboga por mí. El Señor me defiende. Si alguien habla mal de mí, el Señor se encargará. Él se encargará, porque yo no soy mío, soy de Él. Y dice que sale Jesús y voy a parafrasear esto. Tiene que haber dicho: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué comentarios tienen ustedes acá? Es que estás comiendo con un ladrón, estás comiendo con un estafador. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Acaso el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? No vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí en esta sala, aún los que yo no conozco, pero que los conoce el Señor, tenemos un pasado. Tenemos un pasado. Y a lo mejor ese pasado, de alguna manera, es un techo de vidrio. Pero ¿sabe qué? El Señor nos perdonó. El Señor nos perdonó. El Señor cortó el ayer. Hoy somos de Cristo. Él conoce mi futuro y sabe, perdón, Él conoce mi presente y sabe mi futuro. ¿Alguien cree esto? Amén. Lo que ayer fuiste fue borrado. Lo que ayer hiciste fue borrado. ¿Lo borró quién? Cristo, a través de su sangre bendita vertida en la cruz del Calvario. Si tú te arrepentiste, hermano, fuiste perdonado por el Señor. Y mire lo tremendo. Jesús le dice: pues este también es hijo de Abraham. Pues este también es hijo de Abraham. ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque Jesús conocía a Zaqueo. Jesús conocía a Zaqueo. ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo les conoce? ¿Cuántos están seguros que el Señor los conoce? ¿Hay alguien aquí que diga: no, no creo que a mí me conozca? ¿Cuántos están seguros que el Señor te conoce? El Señor conoce cada detalle de nuestras vidas. O sea, digamos más claro, Él conoce nuestra historia. Él conoce nuestra historia. Entonces, hermanos, como el Señor nos conoce, Él sabe quiénes somos. Delante declaramos y dijimos: desde antes de la fundación de los tiempos, el Señor nos escogió. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Alguien le da un aplauso al Señor por esto? Por la victoria que nos da el Señor. Por la victoria que nos da Cristo. Antes que naciera, antes que usted naciera y antes que yo naciera, el Señor ya me escogió. Ya me escogió. Y entonces, ¿por qué le dice a la gente: este también es hijo de Abraham? Porque resulta que era judío. Si Zaqueo era judío, porque los publicanos eran judíos importantes que estaban a cargo, hermano, de la cobranza de los impuestos. Ahora escúcheme lo que le voy a decir. ¿Usted sabía que Dios quiere colocar a sus hijos en lugares importantes? Amén. ¿Usted sabe que Dios quiere colocar a sus hijos en lugares importantes? Y el enemigo se enoja, el enemigo se molesta. Por eso cuando usted llega a una empresa, a una fábrica, a una industria, a alguna institución importante, y a usted lo ponen como jefe, lo ponen como líder, el enemigo se enoja y dice: y este llegó recién y ya está puesto aquí. Es que el Señor a los suyos los pone en honra. A los suyos el Señor los bendice. A los suyos el Señor los dignifica. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermano, Zaqueo está ahí. Y cuando tiene a Cristo al frente,
¿Qué es lo que hace Zaqueo? Reconoce quién es. Por eso le dije adelante, ¿cuál era la diferencia entre los fariseos y los publicanos? Mire, le voy a mostrar esto. Hay un fariseo orando en una plaza. Y ora en la plaza, levanta las manos y dice, que yo no soy como estos, no soy igual que estos, yo no soy igual que estos, yo no soy igual que estos. Eso es el fariseo. Amén. Eso es el fariseo. Yo no soy igual que estos, no soy pecador como estos. Y en el otro extremo de la plaza está orando un publicano. Y el publicano hace esto. Sé propicio a mí, que soy pecador. Sé propicio a mí, que soy un pecador. Hermano, el publicano reconoce su condición. El fariseo no la reconoce, no la reconoce. Entonces, como él es un publicano, el jefe de los publicanos, cuando Cristo está ahí, ¿sabe lo que le dice? Si en algo he defraudado a alguien. Él sabe que lo ha hecho. Él sabe que lo ha hecho. Directa o indirectamente sabe que lo ha hecho. Pero teniendo a Cristo enfrente, él lo reconoce. Dice, si a alguien he defraudado en algo, yo se lo devolveré en 4 tantos. Amén. En 4 tantos. O sea, le devolveré 4 veces lo que yo pude haber usurpado, lo que yo pude haber dañado, lo que yo pude haber robado, lo que yo pude haber tomado mal de la otra persona. Se lo voy a devolver en 4 tantos. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama arrepentimiento. Eso significa reconocimiento. Eso significa darse cuenta lo que yo he hecho. Amén. Gloria a Dios. Y dice enseguida, y la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad de los bienes doy a los pobres. Pero él no lo hace en una situación de lavarse la cara. Lo hace en una situación humilde. Lo hace en una condición humillada delante de Dios. Y debe haber dicho, y lo digo con todo mi corazón, de todo lo que tengo, la mitad lo voy a dar para los pobres. Ahora una pregunta, a una palabra que predicó una vez mi hermano Alexis. Con lo que Zaqueo iba a dar, ¿se acabarían los pobres? No se acabarían. Pero el Señor lo que busca son actitudes. Amén. El Señor lo que mira son las actitudes del corazón, las actitudes nuestras. Cuando yo, hermano, he tenido una mala actitud, cuando yo he tenido un mal proceder, cuando yo sé que he actuado mal, cuando yo sé que a alguien he engañado, a alguien he defraudado, a alguien he decepcionado, y yo lo reconozco delante de Dios, ¿sabe lo que Dios hace? Me perdona. Dios me perdona. ¿Alguien dice amén? Amén. Dios nos perdona, porque el Señor vino a esto, a perdonar. El Señor vino a perdonar a todo aquel que se arrepienta, a todo aquel que se humille. Hermano querido, por eso le dijo el Señor a Zaqueo, hoy es necesario que yo entre en tu casa. Y luego, hermano, cuando vuelve a entrar Jesús, luego de hablar con los que murmuraban, ¿qué fue lo que le dijo el Señor a Zaqueo? Porque hoy Es necesario. ha venido la salvación Amén. Amén. a esta casa. Amén. Miren qué tremendo, miren qué tremendo, porque hoy ha venido la salvación a esta casa. O sea, en el momento en que Zaqueo reconoció sus errores, en el momento en que Zaqueo reconoció que se había equivocado, reconoció lo que había hecho, el Señor le dice, yo estoy aquí para salvarte, estoy aquí para perdonarte, estoy aquí para redimirte, estoy aquí para exculparte, estoy aquí para pagar tu fianza, estoy aquí para sacarte libre del problema. Amén. ¿Para qué cree que Cristo está aquí? Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. ¿Para qué cree que Cristo está aquí? Aleluya, santo. Le hago de nuevo la pregunta. ¿Para qué cree usted que Cristo está aquí? ¿Para condenarlo? No. Para decirle, no, tú no tienes acceso a la salvación. No, tú no tienes ninguna posibilidad. ¿Sabe para qué está el Señor aquí? Para inculcarnos. Si lo hizo en la cruz, si lo hizo en la cruz, y el ministerio de la cruz de Cristo es eterno, es eterno. Amén. Él no está colgado en la cruz en este minuto, está sentado a la diestra del Padre. Amén. Pero el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Aleluya. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros? El Espíritu Santo viene, hermano, a nombre de Cristo, a perdonarnos, a sanarnos, a reconciliarnos con el Padre, a tomar esa culpa que yo tenía, a tomar esa deuda que yo tenía, a tomar esa situación que a mí me aplastaba, a tomar esa situación que a mí me afligía. Y el mismo Espíritu Santo me lleva a los pies de Cristo. ¿Y qué es lo que hace ahí? Me perdona, me perdona. El Señor me perdona.
¿Alguien aquí en la sala necesita que el Señor lo perdone? Bendito eres, hermano. ¿Alguien de los que está aquí en la sala necesita que el Señor lo perdone? Señor. Hermano, a veces decimos, yo no tengo de quien le perdone. Yo no soy ladrón. Yo no he matado a nadie. Hermano, a veces hasta con la mirada pecamos. Amén. A veces con nuestro pensamiento pecamos. A veces, hermano, hasta con lo que pensamos pecamos. Pero el Señor dice, yo estoy aquí para librarte de toda culpa. Para librarte de toda culpa. Para librarte de todo peso. Porque usted sabía que no hay peso más grande sobre los hombros de una persona que el peso del pecado, Amén. que el peso de la culpa. Sí, Señor. ¿Cuántas personas llevan un sentimiento de culpabilidad? Algo pasó y dice, fue por mi culpa. Y no se quita nunca eso de la mente. No se quita nunca eso de la mente. No, yo tuve la culpa y yo tuve la culpa y yo tuve la culpa. ¿Sabe lo que viene Cristo en este minuto? A decirte, si la tuviste no importa, pero yo te exculpo hoy. Yo hoy te perdono. Yo hoy te eximo de aquello. Yo hoy te liberto. Yo hoy corto tu cadena. Amén. ¿Alguien necesita que sea cortada una cadena? Póngase en pie, por favor. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie, por favor. El Señor vino a librarnos. Mira, a veces llevamos cargas tan terribles sobre nuestros hombros. Cargas tan terribles sobre nuestros hombros. ¿Y sabe usted cuál es la carga más pesada? La del pasado. La del pasado. Esa es la carga más pesada. Cuando uno dice, el pasado te persigue. Y a veces el pasado nos persigue. Y a veces somos víctimas, esclavos. Somos presos del pasado. Pero podría hoy día decir, mi pasado lo toma Cristo y lo echa en las profundidades de la mar. ¿Alguien lo cree? Amén. Cristo toma tu pasado y lo lanza a las profundidades de la mar. ¿Sabe para qué? Para que no haya más memoria de ello. Amén. No haya más memoria de ello. Y a contar de ese minuto, eres libre. Eres libre. Puede levantar sus manos ahí donde está. Adoramos. Cristo amado, Santo. Por tu nombre, Jesús. Los que son libres, levanten sus manos. Adoramos. Levanten sus manos. Levanten sus manos. Pero no solo levántenlas. Comienza a darle gracias por su libertad. A lo mejor usted no se subió arriba de un árbol, no tuvo la necesidad de hacerlo. Pero tal vez usted corrió a Cristo. Y Cristo vio su esfuerzo. Cristo vio sus ganas por venir a Él, por correr a Él. Y el Señor dice, Él vino a mí. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera. El que viene a mí, yo no le echo fuera, dice el Señor. Ahí donde está, dele gracias. Dele gracias a Él. Dele gracias a Él. Levante sus manos, dele gracias. Señor, dígale gracias. Aleluya. Levante sus manos, dele gracias. 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 Levante con alto fuera sus manos. Levante con alto fuera sus manos. Y dígale gracias. Dígale, Señor, gracias. Gracias porque estaba condenado. Mas usted me hizo libre. Como a Saqueo, también era perseguido en mi mente. Era perseguido en mis pensamientos. Era perseguido en mil cosas. Pero usted me vino a ser libre. Usted me vino a ser libre. Adore ahí al Señor. Adore ahí al Señor.